Después de un balance por la espiritualidad de la historia de la Iglesia, hoy vamos a dar un paso más, vamos a llegar al siglo XXI. En principio, primero podéis ir siguiendo el esquema que tenéis, yo voy a ir siguiendo esos pasos y así os vais orientando. Vamos a partir de cuál es la herencia que hemos recibido, un poco lo que vimos el otro día y algún detalle más. ¿Qué espiritualidad, qué espíritu nos ha llegado a la Iglesia? Es evidente que en la historia de la Iglesia ha habido muchas cosas buenas, pero desde el siglo XIX también podemos decir que han entrado en la tradición y en la espiritualidad de la Iglesia algunos elementos que conviene renovar, que conviene mejorar. En el siglo XIX, ya desde siglos anteriores, se ve como un repliegue de la Iglesia. La Iglesia se repliega ante la modernidad, se encierra en ella misma. Ya si viene ya de la Revolución Francesa, ya hay una serie de actitudes en la cultura de autonomía del hombre que se aleja de la religión, que se aleja de la Iglesia. Hay una crítica del papel de las instituciones, de manera particular de la institución eclesial. Se critican las ideologías, se critican sistemas culturales. En esta etapa vamos hacia un progresivo individualismo, una valorización del individuo. Y todo eso influye en la Iglesia. ¿Dónde queda entonces la Iglesia, la vida de la Iglesia? Pues la Iglesia tuvo unos grandes moralistas, San Griñón de Montfort, San Alfonso María de Liguori y otros, porque en la situación en la que estaba la Iglesia, en la cual había poco uso de la Escritura, de la palabra de Dios, la gente no leía la palabra de Dios, había poca formación cristiana entre las personas, entonces la espiritualidad procura conseguir que el hombre actúe bien. Estamos entonces en la Iglesia un poco encerrados en la misma institución, con miedo al mundo, con miedo a las novedades que el mundo va trayendo, porque parece que atacan a la Iglesia. Y en esa situación, pues lo importante es no pecar, no caer en pecados graves. Entonces hay una tendencia también de una moral casuística, de a ver, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero en cierto sentido eso podemos decir que está como ahogando un poco la vida de la Iglesia, porque ya no nos preocupamos de lo que tenemos que hacer, no nos preocupamos de si amamos o no a los demás, sino que estamos muy preocupados de no pecar, de ver lo que no hay que hacer. El gran reto de la Iglesia, yo creo que es y será siempre una crítica que se hace desde la modernidad y que la representa muy bien Voltaire. Voltaire decía que, hablando de la vida religiosa, unas frases que han sido muy famosas y que son muy significativas y que serán siempre para los cristianos un toque de alerta. Dice Voltaire: los cristianos, los religiosos, se juntan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Evidentemente, si la vida cristiana es eso, hay que apuntarse a otra cosa. Si esta crítica que nos hace la modernidad es auténtica, ciertamente los cristianos tenemos mucho que cambiar. La respuesta del cristianismo es unificar lo divino y lo humano, expresar lo divino en una vida profundamente humana. La espiritualidad tiene que responder y dar sentido a los anhelos más profundos del hombre. La fuente de la espiritualidad, evidentemente, es Jesucristo, que es hombre y Dios al mismo tiempo, que es el Hijo de Dios, pero que al mismo tiempo es profundamente humano, que da la respuesta a todos los anhelos y todas las necesidades del hombre y de la humanidad. Por tanto, como fruto de la evolución de la historia de la Iglesia y de su espiritualidad, tenemos una serie de líneas que hay que subrayar. Hay una necesidad de volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Hay una necesidad de volver a los santos padres,
a los primeros que reflexionaron sobre lo que era la Iglesia y su misterio. Es muy importante tener los elementos para inculturar la experiencia cristiana, o sea, los elementos centrales de la vida cristiana, vivirlos hoy, en medio de nuestra cultura, que es distinta de la de hace 100 años y que es distinta de la de hace 500 años. Hay que recuperar elementos que en los orígenes fueron importantes, como por ejemplo la relación con el obispo y con la iglesia local. Hay que volver a una espiritualidad testimonial, martirial, dar testimonio de la fe en medio de la iglesia, en una comunidad en torno al obispo. Es necesaria una espiritualidad mística, y entendemos mística no de grandes experiencias, sino de experiencia cristiana. El cristiano ha de tener una experiencia cristiana. Esto los santos lo han hecho siempre y han hecho una mistagogía. La mistagogía es ayudar a las personas a entrar en el misterio de Dios. Esto hay que recuperarlo. No puede ser que los cristianos se definan simplemente por la práctica dominical. No puede ser que los cristianos se definan simplemente porque han recibido unos sacramentos. Tienen que definirse por un estilo de vida, por unas experiencias que han vivido, que comunican, que transmiten. Y por último, hay que volver a la centralidad del amor en la espiritualidad cristiana. Con este panorama que nos viene del siglo XIX hacia el siglo XX, entramos en el Concilio Vaticano II, que es el gran acontecimiento del siglo XX y que nos da una nueva línea, una nueva luz, una nueva perspectiva de futuro para la historia. En esta situación hay un proceso que ya viene un poco antes del concilio, pero que en el concilio se consolida. Hay una renovación litúrgica, hay una vuelta a la escritura, hay muchos más estudios bíblicos, se estudian a los primeros padres de la Iglesia, hay un giro antropológico, o lo que algunos llaman el giro copernicano, que es que se vuelve a las preocupaciones del hombre. No solamente la espiritualidad es hablar de las cosas de Dios, sino que Dios nos ha traído su mensaje para iluminar las cosas del hombre. El centro de la espiritualidad es el hombre, iluminado por Dios, evidentemente. Hay elementos nuevos como una llamada universal a la santidad, una espiritualidad laical, cuando antes se subrayaba mucho las espiritualidades de los grupos religiosos, de los consagrados, de las monjas, de los sacerdotes, de la espiritualidad clerical, etc. Ahora se vuelve a la espiritualidad del pueblo de Dios. Hay una nueva eclesiología del pueblo de Dios y hay una espiritualidad de comunión. Todo eso se da en el Concilio Vaticano II y sirve también para hacer progresar la teología de la Iglesia. Hay una apertura ecuménica, se abre la Iglesia a otras confesiones cristianas y también a religiones no cristianas. E incluso hay una actitud abierta hacia todos, hacia todas aquellas personas, incluso que se manifiestan agnósticos o ateos. Una nueva actitud. Vamos a insistir un poco más en cuál es la espiritualidad que nos transmite el Concilio Vaticano II. Hay que tener en cuenta que el concilio no se puede decir que nos presente una espiritualidad específica. El concilio es una reunión de obispos que quieren responder a los problemas de la Iglesia en una época, entonces transmiten muchos mensajes, transmiten muchos principios, tienen muchas ideas, muchos aspectos distintos, pero de ellos sí que podemos extraer unas novedades para la espiritualidad. O sea, de los principios vitales y teológicos del concilio, que se podrían explicar de diversas maneras. Sobre todo vamos a hablar de tres, de esos tres grandes temas vitales, principios vitales y teológicos del concilio. Después se desarrollará un nuevo estilo de espiritualidad. Podemos decir que principalmente los grandes principios son: el primero, el misterio de la comunión del hombre con Dios. O sea, el hombre está llamado a la unidad con Dios, a la comunión con Dios. Entonces, es Dios que ha tomado la iniciativa al revelarse a la humanidad, y de eso habla el documento, la Dei Verbum, que habla sobre la palabra de Dios, cómo Dios se ha comunicado. Y luego también el hombre en la vida cotidiana
tiene posibilidad de comunicarse, de celebrar, de escuchar, de acoger la palabra de Dios. Eso es la liturgia. Para eso hay ese otro gran documento del concilio que es la Sacrosanctum Concilium. O sea, el misterio del hombre, de la comunión con Dios, que ese es el centro también de la vida que hay en Dios, y también cómo el hombre se ilumina cuando participa en este misterio. Segundo gran principio vital y teológico sería el misterio de la Iglesia. Cristo, que es el Hijo de Dios en la Iglesia, introduce a todos los cristianos en la vida de Dios. Y hay unas grandes novedades en esto. Un elemento nuevo del Concilio Vaticano II es la llamada universal a la santidad. O sea, no solamente los curas y los monjes y las monjas están llamados a la santidad, sino que todas las personas, todos los laicos, todos los hombres y mujeres de la Iglesia están llamados a esa unión profunda con Dios que es la vida cristiana. Ese es otro elemento fundamental. Y esto al mismo tiempo está vinculado también, el hombre entra en esta realidad desde la Iglesia, en el misterio de la Iglesia, pero la Iglesia también tiene una misión apostólica. La identidad de los cristianos está unida a su misión. No, Dios no quiere solamente que seamos buenos y santos, sino que nos ve en movimiento, en comunicación. La Iglesia está enviada al mundo para llevar esta vida de Dios a todos. Y aquí tenemos pues dos grandes documentos, la Lumen Gentium, que profundiza en el misterio de la Iglesia, en su identidad, y otro documento, la Apostolica Actuositatem, que es la actividad apostólica de la Iglesia, la misión de la Iglesia. Hay otros documentos, pero yo solamente menciono algunos principales. Y por último, el tercer gran principio vital y teológico es que la misión de la Iglesia lleva al mundo, lleva a transformar el mundo. El cristiano tiene la tarea de transformar el mundo y elevarlo hacia Dios, porque el amor cristiano, la caridad cristiana, tiene una dimensión social de compromiso que es fundamental. Este es el documento de la Gaudium et Spes, otro documento muy importante del Concilio Vaticano II. Por tanto, vamos a comentar muy brevemente, en todo este tema de hoy, vamos a dar unas pinceladas. Cada uno de estos temas se podría desarrollar mucho más profundamente. Pero se trata de extraer unas líneas, unas pinceladas de cada apartado. Hablamos, por tanto, del misterio de Dios, la vida cristiana y el misterio de Dios. La espiritualidad cristiana parte de la iniciativa de Dios. El hombre es introducido en el misterio de Cristo. Y en Cristo conocemos la vida de la Trinidad. En la encarnación y la redención vemos la misión que el Hijo de Dios tiene en el hombre, que es salvar a la humanidad, y esa vinculación tan estrecha que tiene con la humanidad en el misterio de la Iglesia. Cristo como esposo, la Iglesia como esposa. Ante eso, el hombre tiene que responder con su propia vida, con una actitud de fe, con una respuesta personal. La vida espiritual del cristiano es vida teologal, de fe, de esperanza y de caridad. Y todo eso se celebra en la Iglesia. La obra de la salvación la realiza Jesucristo, pero en el tiempo la Iglesia se celebra este misterio por la predicación de la palabra, por los sacramentos, etc. La vida espiritual, por tanto, es un continuo diálogo de amor con Dios, una ofrenda permanente a Dios en comunión, y eso lo expresa mejor que nada la Eucaristía. Nos unimos al misterio de amor de Jesucristo, que se entrega por nosotros, y nosotros también nos unimos a esa experiencia. Volvemos a repetir, la llamada universal de la santidad nos propone un paradigma nuevo en la historia de la Iglesia. Ya no hace falta ser religioso para ser perfecto, entre comillas, sino que todos estamos llamados a la perfección. Pero además, ¿cuál es la perfección? La perfección no es una acumulación de virtudes, ni es ir subiendo por una escalera en la cual cada vez tenemos menos pecados, sino la perfección es el amor de Dios. Es un don, es un regalo de Dios que Dios nos quiere dar. Nosotros nos tenemos que preparar para recibir ese don.
para amar como Dios nos ama, para recibir el amor de Dios y transmitirlo, comunicarlo. Ese es el sentido profundo de la santidad. La santidad no es una perfección personal que hemos ido consiguiendo con nuestros esfuerzos y méritos personales. Lo dice el Vaticano II. No, los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en virtud de sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, justificados en Cristo nuestro Señor, en la fe de nuestro bautismo somos hechos hijos de Dios, etcétera, etcétera. La perfección cristiana consiste en conocer y amar como conoce y ama a Dios, como hijos de Dios, como Cristo. El cristiano se tiene que unir a Jesucristo. Ahí está la perfección de la vida cristiana. La santidad es configurarnos con Él, es que Él nos modele. Y ahí está el misterio, que siendo nosotros mismos, cada uno de nosotros, unidos a Jesús, Él es el que nos da el amor de Dios y nos enseña a vivir en el amor de Dios. Y ese don que hemos recibido del amor de Dios es lo que luego hay que llevar al mundo, lo que hay que vivir con la gente. El Hijo de Dios está llamado a llevar la vida divina de amor a la humanidad, trae la salvación, la redención a todos. Bueno, pues la santidad es una experiencia de los cristianos en la cual participamos en esa misión de Jesús. ¿Y cómo? Pues llevando todo hacia Dios, con el amor, con la santidad en la vida cotidiana, llevamos todo hacia Dios. De ahí se entiende también el cambio que hubo en la Constitución Lumen Gentium, que se pone dentro del orden de los capítulos, se pone el capítulo sobre el pueblo de Dios antes de la jerarquía. Lo importante en la Iglesia es la Iglesia, la comunidad, el pueblo de Dios, donde Dios se hace presente y donde todos estamos llamados a la santidad. Lo importante no es la jerarquía, porque ellos están más cerca de Dios. La jerarquía, los ministerios ordenados son un servicio para la Iglesia. No pueden ser ni una categoría ni un privilegio. Esta realidad, este nuevo estilo de espiritualidad, lleva también a una diversidad de vocaciones en la única santidad y misión de la Iglesia. En el fondo todo se basa y se ilumina en la experiencia de comunión de cada uno de nosotros con la Trinidad, con Dios, y la comunión como experiencia de vida cristiana entre la Iglesia. Evidentemente esto lleva también a unas consecuencias muy grandes, muy importantes, a un cambio radical. Para la existencia cristiana ya no podemos vivir solos, sino que tenemos que vivir en comunión con los hermanos. No es importante y fundamental y esencial solo nuestra relación vertical con Dios, sino que la relación vertical con Dios, la relación horizontal con los hermanos, tiene que ir intrínsecamente unida, va esencialmente unida. No puede darse una sin la otra, porque sería una deformación y quizá un engaño. Y todo eso se funda en una nueva antropología. El hombre no se ilumina por sí mismo. El hombre para sí mismo es, como ya dice la filosofía actual, un enigma, un absurdo o una pregunta sin respuesta. El hombre se ilumina en Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, tiene la respuesta a todos los problemas humanos. Y ahí está el centro de la antropología, de la Gaudium et Spes. Se habla de la Gaudium et Spes en el número 40, que es importante la dignidad de la persona, la comunidad humana, el sentido profundo de la actividad del hombre y de su trabajo. El hombre tiene un valor muy grande por sí mismo, pero no lo tiene en sí mismo, lo tiene iluminado por Jesucristo, que es el modelo, que es el hombre perfecto, que es el nuevo Adán, que es el que da sentido a todas las cosas. Por tanto, cada uno de nosotros encontramos el sentido de nuestra vida en la unión con Dios. Dios que es Trinidad, pero que es Jesucristo quien nos enseña el camino. Cristo es la respuesta a todos los interrogantes. El hombre, a imagen de Dios, en perfección, es Jesucristo. Y en él, la Iglesia, podemos decir que el hombre está hecho a imagen de Cristo. Y la Iglesia es un icono, es una imagen de la Trinidad. O sea, las relaciones humanas entre la Trinidad tienen el modelo de las relaciones divinas de amor que hay en Dios. Y en los hombres tenemos que vivir, en cierto sentido, participar de este misterio.
O sea, que hay una dimensión social muy importante en la vida cristiana. No podemos quedarnos en el individualismo y buscar la perfección personal solamente. Con la resurrección de Jesús se inicia una nueva vida que lleva a plenitud todo lo humano, pero asumiéndolo. El cristiano debe identificarse con Cristo, pero al mismo tiempo eso lleva a asumir todo lo humano, toda la creación, toda la realidad, la familia, el trabajo, la política, la economía, la diversión, todas las realidades humanas tienen que ser iluminadas en esta experiencia. Y esto lleva a la transformación del mundo, de la cual nos habla el concilio. Por tanto, la vida espiritual es todo. En el núcleo de la vida espiritual está la experiencia del amor. Y es desde aquí que se transforma la realidad. La persona es relación social, es comunión. De aquí el concilio habla de que la persona se realiza en el don de sí misma, el amor es siempre amor con obras, etc. Es Cristo, con su experiencia, que nos trae el amor de Dios y que nos enseña a amar a Dios y al prójimo, en una experiencia que se va expandiendo en la sociedad, se va comunicando y se va prolongando en las realidades humanas de todo tipo. Por tanto, este es el nuevo marco en el cual hay que vivir la espiritualidad cristiana católica a partir del Concilio Vaticano II. Si comparamos eso con la realidad que nos encontramos afuera, con el mundo, con la sociedad, los signos de los tiempos, nos hacen ver que es importante recuperar una espiritualidad que vamos a llamar trinitaria, y os voy a explicar por qué. En nuestra sociedad hay una nueva cultura. Hay un mundo globalizado, diversidad cultural, religiosa, mezcla de personas, de culturas, de razas, de religiones. Por otro lado, cada vez se va extendiendo más sectores amplios secularizados, de ateísmo, de rechazo de lo religioso, de indiferencia ante lo religioso. Cada vez son más normales, más frecuentes. Por otro lado, ¿cuál ha sido la situación actual de la espiritualidad? Que la espiritualidad cada vez está más diversificada. Hay espiritualidad dentro de la Iglesia Católica, hay nuevos movimientos espirituales con nuevos estilos, que todos conocéis. Hay, por otro lado, nuevas formas de hacer teología, teología de la liberación, teología feminista, teología ecológica, que son nuevas realidades que también tienen un sentido que ha de ser integrado en esta espiritualidad cristiana católica. Quizá haya que corregir algunos elementos, pero otros elementos hay que valorizarlos y hay que también llevarlos a la vida de la Iglesia, porque responden a una necesidad y a una situación real. También tenemos a nuestro lado pues, las espiritualidades de los protestantes, en un mundo globalizado cada vez están más cerca, las espiritualidades de los ortodoxos, de la Iglesia ortodoxa, y también las espiritualidades de otras religiones, del Islam, de las religiones orientales, etc. Cada vez las tenemos más cerca. Tiene que haber como una comunicación, un entendimiento, una comprensión, un trabajar en cosas comunes. Tampoco puede ser una mezcla informe de las diversas espiritualidades. No podemos hacer una cosa ecléctica, de juntar todas como si fuesen un mismo saco y todo es lo mismo. No, cada cosa es muy distinta. Pero hay que también aprender a dialogar con todas estas realidades nuevas. Después hay otro elemento también muy importante en nuestra época, que es la psicología. Yo creo que es importante que la espiritualidad de hoy dialogue e incluso se inculture en todos los elementos nuevos que nos aporta hoy la psicología. El psicoanálisis, con su sospecha freudiana sobre la religión, podemos decir que es un ataque a la religión, pero también, en otro sentido, es como una gran purificación de muchas actitudes religiosas que puedan ser enfermizas. No hay que pensar que lo religioso en sí y siempre sea bueno. No. Lo religioso, como todas las cosas, pueden ser buenas y pueden ser malas. Lo religioso es una experiencia psicológica que vive el hombre, en la cual, en el trasfondo, hay unas raíces profundas pues, de la afectividad, de la evolución afectiva, puede haber complejos, puede haber trastornos. La psicología nos ayuda, nos puede ayudar
a descubrir el sentido profundo de una espiritualidad auténtica, que sea benefactora, que sea constructora de la personalidad humana. Y al mismo tiempo nos advierte de muchos peligros que hay de actitudes, de gestos, de movimientos que son aparentemente religiosos, pero que en el fondo no lo son, que son falsos, que son pseudo-religiosos, que son psicológicos y a veces psiquiátricos. Freud tuvo una mala experiencia, pero eso no quiere decir que todo lo que él dice sea verdad. Ha habido después en el psicoanálisis otras personas como Jung y muchas otras corrientes distintas de psicología que tienen una valoración positiva de la religión. Pues la psicología personalista, las experiencias de autorrealización y experiencias cumbre de Maslow, de Rogers, etc. Y otras corrientes psicológicas, la Gestalt, la psicología epistémica, la cognitiva y después actualmente la neurociencia, tienen muchas cosas que decirnos a los cristianos para iluminar la espiritualidad. Y hay que hacer un trabajo de inculturación de todas estas cosas que nos dice la psicología. A veces, en la imagen que tenemos de Dios, se puede esconder un trauma que tuvimos con nuestro padre o con nuestra madre, porque no nos sentimos suficientemente amados. Todo eso conviene conocerlo, para que no seamos esclavos de eso y para que nuestro estilo de espiritualidad no esté deformado por unas experiencias humanas que hemos vivido y que nos han empequeñecido. La experiencia auténtica religiosa lo que hace es crecer, lo que hace es progresar, lo que hace es madurar. Bueno, ahí tenemos un marco importante de todas estas cosas que hay que tener en cuenta. Yo creo que los signos de los tiempos nos dicen que hay que ir hacia una nueva espiritualidad católica. Hace unos años, Karl Rahner, un filósofo y teólogo muy importante de la Iglesia, decía que si nos quitasen el dogma de la Trinidad, la Iglesia continuaría prácticamente igual. Continuarían igual la vida de las parroquias, continuaría igual los sermones, continuarían. Y eso, dicho por un gran teólogo del siglo XX, es una denuncia muy fuerte. Porque el dogma de la Trinidad es el dogma central del cristianismo. Eso es como decirnos que el elemento central de la vida cristiana no hemos acabado de entenderlo, de desarrollarlo y de vivirlo bien. Bueno, pues yo creo que hay un elemento, desde que él lo dijo ya hace unos cuantos años, ha habido un progreso en este sentido, se ha ido desarrollando una reflexión sobre la Trinidad que es muy importante, porque si nosotros tenemos la idea de un Dios que es Padre, que es solo, que es como un Dios monoteísta, que nosotros tenemos un solo Dios, sí, pues entonces eso parece que se corresponde muy bien con un estilo de iglesia pues un poco autoritaria, es uno que manda, los demás que obedecen, la jerarquía, los ministerios ordenados y al final en la base de la pirámide está el pueblo llano y sencillo, que pobrecillos que asistan a las devociones y a la misa y con eso ya tienen asegurada la salvación. Ese estilo de iglesia, si hablamos en esencia y en profundidad, no es cristiano. El cristianismo tiene un Dios que es un solo Dios, sí, un Dios monoteísta, somos una religión monoteísta, pero al mismo tiempo es trinitario, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Dios hay unas relaciones humanas, no hay un Señor con barba que manda y que lo programa todo y que lo organiza, no, hay tres personas que se relacionan en el amor y ahí está la fuente de la espiritualidad cristiana. Y eso hay que descubrirlo, hay que desarrollarlo, hay que profundizarlo. Y eso tiene una riqueza muy grande. A eso han contribuido teólogos como Karl Rahner, que insistió mucho en que antes se hablaba de la Trinidad y cuando uno empezaba a hablar de la Trinidad, decía, ¡uy! Alta mística, alta matemática. Y entonces decía, jo, me vas a explicar, me vas a echar un rollo, que bueno. Y eso quiere decir que lo que decíamos de la Trinidad no tenía ninguna repercusión en la vida de las personas. Y eso es un gran error. Por eso, Karl Rahner, que también, para entenderle a Karl Rahner, también hace falta leerle despacio. Karl Rahner dice que la Trinidad es una de las grandes aportaciones de Karl Rahner, que la Trinidad inmanente es la Trinidad económica,
Y esto que es tan raro, en el fondo lo que nos está diciendo es que la vida que hay en Dios, la Trinidad inmanente, es también todo lo que nos ha llegado a la revelación y todo lo que se traslada a la historia de salvación. Todo lo que Dios es se comunica. No hay nada que llegue allá en el misterio, ya todo ya escondido, en el cual nos tenemos que ir a buscarle para poder entender algo o estudiar muchos libros para poder comprender. No. Todo lo que es Dios se nos comunica. Ese es el gran axioma de Rahner. Y después también hay otros que han hablado también mucho, como por ejemplo von Balthasar, que ha venido a desarrollar mucho también cómo la revelación máxima de la Trinidad se produce precisamente en la Pascua, en la muerte y la resurrección de Cristo, donde Dios se manifiesta su amor total a la humanidad, acogiendo todo lo que es dolor, sufrimiento, acogiendo todas las realidades adversas y contrarias y venciendo. Bueno, ahí hay un misterio también que hay que profundizar. Ya no vamos, simplemente damos una pincelada. Con este nuevo marco de la nueva espiritualidad católica, que tiene que integrar ese elemento trinitario que es fundamental en nuestra fe cristiana, pasamos también a otro apartado. Vamos a seguir también unas reflexiones de Karl Rahner. Él hace una valoración muy interesante. Tiene un artículo que se llama Elementos de espiritualidad en la Iglesia del futuro. Es un artículo ya bastante viejo, pero muchas de las cosas que dice son profundamente actuales y por eso yo también las voy a traer aquí y voy a hacer un resumen muy sencillo. En la espiritualidad del futuro, dice Rahner, marca aquí 5 apartados, ¿no? Continuidad, concentración, sin apoyos, comunión fraterna, nueva eclesialidad. Estos son los rasgos de la espiritualidad del futuro. Primero, continuidad. La espiritualidad del futuro continuará teniendo elementos que hoy son muy importantes. La referencia al Dios vivo revelado en la historia, que se ha entregado a la humanidad. La espiritualidad del futuro continuará hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios y Padre de Jesucristo. Nos continuará diciendo que hay que seguir a Jesús, que hay que identificarse con Él, que hay que unirse a Él en la cruz, que hay que resucitar con Él. Que eso tiene una concreción histórica para Jesucristo y para cada uno de nosotros. La espiritualidad será también una vida en la vida real de la Iglesia, con los sacramentos, que será visible en la Iglesia real, que escuchará a la historia de la Iglesia, o sea, que estará atenta a su propia tradición, que no eliminará nada de lo bueno que ha habido hasta hoy, aunque quizá en muchas cosas habrá formas muy distintas y habrá una renovación muy grande. Y muchas cosas que no sean esenciales, que son costumbres que se han ido apegando a la tradición de la Iglesia, quizás se vayan abandonando, quizás se vayan dejando. O sea, primer elemento, continuidad. Segundo, concentración. Ahora la espiritualidad del futuro se tiene que concentrar en lo que es fundamental. Por un lado, hay que recibir todo lo que hay en el pasado de la Iglesia, que es bueno, pero hay que estar abierto a los nuevos signos del Espíritu. La espiritualidad se concentrará en los elementos fundamentales. Dios, que es amor, que se revela al hombre, que se entrega en Jesús en su experiencia pascual, que es una experiencia que es escandalosa, no es una cosa fácil, cómoda, es una experiencia que te hace transformarte. Eso continuará siempre igual. Otro apartado, sin apoyos. Hasta nuestra época había una institución y había unas instituciones, no solamente la Iglesia, sino que la familia, incluso otras instituciones de un cierto valor e importancia, que nos hacían ver que la Iglesia nos apoyaba. Pero ahora hemos llegado a un momento en el cual es un poco como distinto. Ya no hay esa valoración social y ese apoyo social que te empuja a mantener tu fe cristiana. Ya lo he dicho de otra manera también Rahner. En el futuro el cristiano será místico o no será. Será místico significa que uno mismo ha de tener una experiencia de Dios. Eso es ser místico. No hace falta ni levitaciones,
ni transverberaciones. No. Experiencia mística para Rahner significa que tenemos que tener una experiencia, que no es solamente que vamos a misa porque nos han dicho los mayores o porque nos hemos acostumbrado a ir, sino que tenemos una experiencia de Dios, un conocimiento, una relación con Dios. Hablamos y recibimos un mensaje, encontramos una presencia. El cristiano, por tanto, tiene que tener esta experiencia personal, central de Dios. Otro apartado, comunión fraterna. Al mismo tiempo, aquí os voy a leer un párrafo que me gusta mucho, de Rahner, que dice que ahora ya no podemos ser individualistas, ahora tiene que haber comunidad, lo dice él. Los mayores hemos sido espiritualmente individualistas, dada nuestra proveniencia y nuestra formación. Pero si hay una experiencia del Espíritu hecha en común, considerada comúnmente como tal, deseada y vivida, es claramente la experiencia del primer Pentecostés de la Iglesia. Un acontecimiento que, como hay que presumir, no consistió ciertamente en la reunión casual de un conjunto de místicos individualistas, sino en la experiencia del Espíritu hecha por una comunidad. Esta experiencia colectiva no puede ni quiere sustraer ni ahorrar al cristiano en particular la responsabilidad de una decisión radical de fe tomada en la sociedad y a partir de la experiencia de Dios. Cada uno su propia experiencia de Dios. Pero la experiencia del Espíritu es comunitaria. No es una reunión casual de místicos individualistas. Es muy gracioso eso. ¿Por qué otras personas más jóvenes entre los cristianos y el clero no deberían en el futuro encontrar con mayor facilidad acceso a esta experiencia del Espíritu realizada en común? ¿Por qué no debería formar parte de la espiritualidad del futuro el hecho de que los cristianos surjan fenómenos como una reunión, formas de comunicación auténticamente humanas, determinados, elevados y santificados por una común experiencia del Espíritu, dando vida por consiguiente a verdaderas comuniones fraternales en el Espíritu Santo? ¿Por qué no debería ser posible comunitariamente un discernimiento de los espíritus que sea verdaderamente espiritual? Yo creo que una espiritualidad del futuro puede desempeñar un papel más determinante, el elemento de la comunión espiritual fraterna, de una espiritualidad vivida conjuntamente, y que hay que seguir adelante por este camino lentamente, pero con decisión. Karl Rahner. Y después continúa. El último punto, nueva eclesialidad. El cristiano tiene que continuar teniendo conciencia de que forma parte de la Iglesia y que la Iglesia es una y que la Iglesia es institucional. En otras épocas la Iglesia tenía como una valoración, pero en esta época estamos enfrentados cada día a encontrarnos con la experiencia de una Iglesia de tensiones y discordias interiores. Y nos encontramos con cosas, por ejemplo, pues con muchas realidades de pobreza, de pecado en la Iglesia que se hacen muy evidentes y que los medios de comunicación se ocupan particularmente en mostrar con toda claridad. En esta situación es necesario una nueva eclesialidad. Ya lo decía Orígenes, lo cita también Rahner. Los espirituales no tienen que salir de la Iglesia, sino más bien colocar en ella con paciencia, con humildad, con participando en la humillación de Dios en la carne del mundo y de la Iglesia, y con amor, su propio don del Espíritu. Habrá que seguir estando en la Iglesia concreta, tal como es ahora y tal como será, a pesar de todas las reformas necesarias y continuas. La espiritualidad del futuro será menos triunfalista que en otras épocas. Por tanto, otro elemento, continuar formando parte de la Iglesia real, no que cada uno se haga su propia Iglesia, o que como la Iglesia es tan mala, yo me refugio en una espiritualidad individual en la cual yo solo pues me lo guiso y me lo como, y yo también pues ya me siento bien y tengo una paz interior. Esa no sería una espiritualidad cristiana católica. Pasamos a otro elemento que es importante. Este elemento es la Novo Milenio Ineunte. Es la carta apostólica que el Papa Juan Pablo II hizo al concluir el jubileo del año 2000. Y en esta carta apostólica se podían sacar muchos elementos, pero voy a hacer una síntesis leyendo unas cuantas cosas que dice que yo creo que son significativas para la Iglesia del futuro. Voy a leer
unos extractos de los números 42 al 47. En el número 42 nos insiste en un tema que ya hemos hablado anteriormente, la centralidad del amor. Un documento, una carta apostólica del Papa, un magisterio del Santo Padre, que nos define ya la centralidad del amor. Por otro lado, es evidente. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Nuestra programación pastoral se inspirará en el mandamiento nuevo que Él nos dio. No solamente el mandamiento del amor, que nos dice que hay que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, sino el mandamiento nuevo, que es amaos los unos a los otros en relación de reciprocidad, como yo os he amado. Amar dentro de la Iglesia con el amor que hemos recibido de Jesús, que nos trae el amor de Dios trinitario. Ahí está la clave, el núcleo. Otro aspecto importante en que será necesario poner un decidido empeño programático tanto en el ámbito de la Iglesia universal como en las iglesias particulares es el de la comunión, koinonía, que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia. Del primer punto del amor pasamos al segundo, una espiritualidad de comunión. Aquí, en el número 43, voy a leer un fragmento que a mí me parece que es clave y fundamental para esta etapa de la historia de la Iglesia y de la espiritualidad. Número 43. Hacer de la Iglesia casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Hacer de la Iglesia una casa y una escuela de la comunión. No estamos acostumbrados a la comunión. No sabemos lo que es. No es estar juntos. No es obedecer porque te mandan. La comunión es participar de la unidad que hay en la vida divina, vivirla en la comunidad cristiana. Vuelvo a repetirlo. Hacer de la Iglesia la casa, una casa, como esta casa, y la escuela de la comunión. Que la Iglesia sea un lugar donde aprendemos a vivir en comunión y donde vivimos en comunión. Pero, por supuesto, no demos por supuesto que ya vivimos en comunión, cuando venimos de toda esta tradición que hemos explicado hasta el momento actual. Todo lo contrario. Hace falta años para aprender a vivir en comunión. Y hace falta mucha experiencia. Continúa el número 43. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad, etcétera. Continúa, es interesantísimo. No sigo porque no hay tiempo. Espiritualidad de comunión significa formar a las personas en un nuevo espíritu de comunión fraternal, en la cual se refleja la multiplicidad de posibilidades y relaciones que hay dentro del amor divino. Es la fraternidad vivida en sus múltiples posibilidades. Hay que formar laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, cardenales y papas en esta espiritualidad. Y eso es vida, una casa y una escuela de la comunión. Ese es el gran reto del milenio que empieza. Ya llevamos 15 años. Me parece que hemos adelantado poco, ¿eh? Bueno, todavía nos queda un tiempo, ¿no? Pero yo creo que es un gran reto muy importante, muy profundo. Bueno, paso a algunos apartados. De aquí vienen variedad de vocaciones. También hay que tener una atención especial a la pastoral de la familia. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, no quisiera acabar sin hacer una referencia a otro apartado y que lo voy a extraer de este libro. Pietro e Maddalena.
Il Vangelo corre a due voci. Este libro lo ha aconsejado el Papa Francisco, un libro que le gustó mucho a él y lo ha aconsejado para todos. Y este libro no está traducido al castellano y voy a hacer como una síntesis de lo que dice este libro, porque yo creo que es un mensaje muy importante. Antes hemos hablado de que el mundo de hoy tiene la teología feminista, así como en el mundo la mujer va haciendo pasos y va llegando a muchos ámbitos de la sociedad, parece que en la Iglesia en eso vamos un poco más retrasados. El mismo Papa Francisco lo ha dicho y hay que encontrar el papel de la mujer en la Iglesia. Bueno, pues este libro, partiendo de unos estudios bíblicos, va diciendo experiencias de la Biblia en las cuales vemos por dónde tiene que ir el descubrimiento de este papel en la Iglesia. Es evidente que en la situación actual hay una insuficiente visibilidad de la presencia de la mujer en la Iglesia y en la evangelización, y de parte de los hombres no hay siempre una clara conciencia de la vocación de la mujer, particularmente en el ámbito esencial. Se vuelve necesaria una mayor colaboración entre el hombre y la mujer. Pues Damiano Arciotto va haciendo un estudio de los evangelios, a partir todo de un estudio bíblico, de los evangelios, del Nuevo Testamento, y él se encuentra una realidad dentro de la revelación que después no la encontramos tan claramente en la vida de la Iglesia actual. Voy a pasar directamente a las conclusiones de él. Tenéis el libro, que es un estudio bíblico en italiano. Aunque la perspectiva del Nuevo Testamento es la evangelización, el Nuevo Testamento quiere llevar el mensaje de Jesucristo a toda la humanidad. Esta dinámica de salvación se realiza en la sinergia de lo masculino y de lo femenino. La sinergia es la unión, la complementación de las dos cosas. Y él habla de 3 líneas fundamentales que aparecen con diversos acentos en los diversos libros. Os resumo muy brevemente. Primero, una mayor capacidad de acogida de parte de la mujer, mayor activismo de parte del hombre. Sobre todo Mateo y Lucas muestran claramente cómo la iniciativa divina ha de ser acogida en profundidad y con la disponibilidad interior propia de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de María. María acoge interiormente en la anunciación el mensaje del ángel. Pero no solamente es el caso de María, sino que hay diferentes ejemplos y testimonios en los cuales se va viendo eso, ¿no? Es muy significativo, profundamente significativo, en el Evangelio de Mateo y en Marcos, todas las mujeres siguen a Jesús hasta el pie de la cruz. En cambio, los discípulos al final le abandonan. La mujer va hasta el final. Y después la mujer recibe de parte de Jesús resucitado el mensaje. Ves y anúnciales, vete que vayan a Galilea. Y después nos encontramos allá los discípulos que han ido a Galilea. O sea, el mensaje de la mujer ha llegado al hombre y gracias a eso los hombres pueden ser fieles al envío y a la misión que han recibido de Jesús. Lo resumo. La mujer ayuda al hombre a ser fiel a su misión. Tiene una capacidad y una profundidad muy grande. Lo saca de los evangelios. Y en esa situación hay que atender a esta capacidad de acogida y contemplación de la mujer porque favorece un conocimiento más profundo del mensaje cristiano y de la experiencia cristiana. Actitudes femeninas son integradas por el hombre como base fundamental de sus gestos y actividades. Jesús envía a la mujer a los discípulos. Los discípulos después son enviados a toda la humanidad. Hacer discípulos hasta el fin de los tiempos. Pero la mediación de la mujer ha sido fundamental. Es un primer apartado. Segundo apartado, una capacidad de anticipación de la mujer que precede y prefigura los comportamientos masculinos, ya sea en el servicio, como en la fe, como en el don de uno mismo, en la intuición de la verdad que salva, en el recuerdo de las palabras del Señor, como el anuncio. Incluso se ve una acción provocadora de la mujer en relación con Jesús o con los apóstoles para inducirlos a la acción salvífica. En las bodas de Caná, Jesús, él está ya tranquilo, no quiere hacer nada, pero es la madre que le dice, oye, que no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿pero qué dices? ¿Qué hay a ti y a mí esto? Pero nada, es como si María interiormente se adelanta, ve que la gente
tiene necesidad y le obliga a Jesús a hacer un milagro. Con esa capacidad de interioridad y de provocación que tiene la mujer para el bien y a veces quizá también para el mal. Pero esa capacidad más profunda está recogida. Todo eso está en la revelación, está en el Nuevo Testamento. Eso lo tenemos que llevar a la vida de la Iglesia. Si no está, que me parece que no está. Tercer elemento. Un impulso hacia lo universal caracteriza las intervenciones, a menudo anticipatorias, de la mujer hacia el hombre. La mujer se avanza antes. Por ejemplo, en Betania, María se inclina para lavar los pies a Jesús y con los ungüentos, la pecadora se inclina para lavarle los pies a Jesús. Ese signo está antes de algo que después hace Jesús a continuación en la última cena, que es el lavatorio de los pies. La mujer lo ha hecho antes. Jesús ve que ese es un signo bueno y él mismo lo repite con los discípulos. Pero después, un impulso hacia lo universal. La samaritana, Jesús estaba dedicado a la misión al pueblo de Israel, a los suyos, a los 12 de Israel. Pero se encuentra con la samaritana y la samaritana, que estaban ya fuera de Israel, estaban en las afueras, y va a comunicar el mensaje a todos los hombres, la samaritana. Y después muchos fueron a Jesús y creyeron en él. La mujer tiene un papel de anticipación, lo hace antes, y de universalización, lo extiende más allá. Los hombres somos como más razonables, más esquemáticos, nosotros estamos como más encasillados, ¿no? En cambio, la mujer siempre va más allá ella. Y de ese modo también abre, en el diálogo y en la relación del hombre y la mujer, abre nuevos caminos, abre nuevas posibilidades. Bueno, pues todo eso lo extrae Damiano Mazzotto de la revelación y lo tenemos que recuperar en la vida de la Iglesia. La fecundidad de Cristo se realiza a través de la misión que Él encomienda a los apóstoles, pero se realiza necesariamente con la colaboración y con la acogida del papel de la mujer, que muchas veces es un papel determinante, fundamental. En este marco se comprende la virginidad de María, que es una actitud de disponibilidad a la palabra, a la potencia de Dios, que Dios, cuando coge la debilidad humana, y la virginidad en la sociedad judía era como una falta, era como una debilidad, era una pobreza, porque lo importante para la mujer era tener hijos, ser fecunda, pues Dios coge la debilidad humana, coge la fragilidad también de la mujer, que es más débil, entre comillas, que el hombre, y con ella hace grandes obras. Eso lo vemos en María, y María también se vuelve, y algunas mujeres se vuelve signo de la fecundidad de la Iglesia gracias a la acción de Dios. Por tanto, como conclusiones, las mujeres están en los momentos fundamentales, sobre todo en la cruz. La mujer provoca, antecede, acoge, interioriza, asimila, profundiza y así permite un mayor desarrollo más universal a la salvación. Por otro lado, el hombre lleva a cumplimiento los gestos puntuales, prácticos, de sanación, misericordia, de anuncio, de todo lo que ya ha sido iniciado. La actividad del hombre, el hombre tiende más a hacer cosas, necesita un contrapunto femenino de interiorización, de impulso originario, de apertura siempre mayor, sin la cual la actividad se convierte en activismo, el ímpetu del Evangelio se va diluyendo, se debilita. Sin las mujeres, los discípulos no hubiesen ido a Galilea, no hubiesen tenido la experiencia del resucitado, no hubiesen iniciado su misión universal, que nos ha llegado hasta el día de hoy. Por lo tanto, vemos en el Nuevo Testamento el sustrato de una reflexión antropológica sobre los dos géneros, sobre el hombre y la mujer, iluminada por el acontecimiento cristiano, que saca a la luz su recíproca relacionalidad y que le da un dinamismo y un equilibrio. No se trata que la mujer sea igual que el hombre, sino que la mujer tenga su lugar al lado del hombre y que el hombre tenga su lugar al lado de la mujer. Y ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, lo dice San Pablo. Ambos encuentran su sentido y su dignidad, evidentemente, solo en la perspectiva de la salvación que lo supera y al servicio de la cual ambos se colocan. El hombre y la mujer encuentran su sentido en Jesucristo, pero después Dios los pone uno al lado del otro para trabajar conjuntamente por la misión evangelizadora de la Iglesia.
Si el hombre y la mujer no tuviesen esa relación con Jesucristo, se daría entre ellos una dependencia recíproca sofocante que ahogaría a la persona. Es Jesucristo el que da la respuesta al hombre y a la mujer y el que los pone en unión y en colaboración en el amor de Dios y en reciprocidad. Solo en la perspectiva de la salvación ofrecida gratuitamente por Dios a todos, que el hombre es el espacio en el cual el hombre puede entregarse a la mujer y la mujer puede entregarse al hombre, y la mujer puede entregarse al hombre sin temor a ser utilizada. Y el hombre se entrega a la mujer sin temor también a que sea manipulado, ¿no? Se encuentran los dos en el amor de Dios. Acabamos. Hemos dado unas pinceladas hasta el momento actual. Hemos hablado de muchas cosas distintas. Hemos hablado del Concilio Vaticano II, hemos hablado de los signos de los tiempos, hemos hablado de algunos teólogos que han dado unas pistas importantes sobre hacia dónde tiene que ir la espiritualidad de la Iglesia del futuro en el siglo XXI. Hemos hablado de la Carta Apostólica Nuevo Milenio. Hemos hablado del hombre y la mujer también como elementos fundamentales de esa nueva identidad eclesial que tiene que visibilizarse en su relación mutua, en su amor, como una presencia de la mujer que hoy es fundamental. Siempre en la espiritualidad tendremos como base los elementos fundamentales de las grandes tradiciones. Los maestros espirituales siempre estarán ahí, los vimos el otro día muy brevemente. Pero ahora es necesaria una espiritualidad de la comunión, donde la Trinidad ilumine las relaciones humanas. Hace falta una mística de interioridad y una mística de la acción, la contemplación. Una mística personal y comunitaria, donde la relación personal con Dios también se transmita, se comunique a las relaciones humanas de una manera nueva. La propuesta de futuro, por tanto, es una espiritualidad de la unidad, es una eclesiología de comunión en la iglesia local en torno al obispo, es la presencia de la mujer en la vida de la iglesia, con su aportación, con su genio femenino, que hoy la iglesia de hoy lo necesita de manera muy exigente, muy importante. Y es también la experiencia de la opción preferencial por los pobres. La opción preferencial de los pobres, que no es un activismo paternalista social, sino que es una experiencia muy profunda que echa sus raíces en todo lo que hemos dicho, en esta vida de la eternidad, en estas relaciones humanas, en este encontrar la belleza del ser humano. Todo esto es muy evidente que el Papa Francisco en su exhortación apostólica habla mucho de ello, de esa experiencia de la opción por los pobres, de la dedicación del amor concreto, real a las personas pobres, al compartir la generosidad a los necesitados. Y acabo con una cita de la Evangelii Gaudium 270, el Papa Francisco. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Esto es la Iglesia, esto es el pueblo de Dios. Gracias.